Repito. Y empezamos a grabar, listo. Listo, Paz. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda clase de breve introducción a la interpretación bíblica. La clase pasada vimos un poco, una introducción pequeña, si queremos llamarlo así, ¿cierto? Donde vimos la importancia de estudiar la palabra, que también se nos quitaran tal vez esos mitos que a veces, permítame por favor solo un segundo por favor, que me están pidiendo compartir el link, qué pena con ustedes, mi esposa, y ya vuelvo, qué pena, pero es que después me dice que por qué no se lo compartí al WhatsApp. Listo, muchas gracias, con ustedes el tiempito. Entonces, como les decía, vimos esa pequeña introducción, nos quitamos esos mitos y vimos a lo que los reformadores se les llamaban como la simplicidad de la Biblia. Vamos a seguir con un tema muy de la mano de esa simplicidad, porque claro, nosotros, como lo hablábamos también en su momento, no estamos diciendo que toda la palabra sea fácil de entender, sino el mensaje principal y ciertos aspectos que cuando los estudiamos en su contexto van a ser mucho más sencillos. A eso se referían los reformadores. Y vamos a ver por qué ellos es que abogaron en ese momento por no solamente la perspicuidad, la que es la simplicidad, sino este principio de la interpretación privada. Vamos a ver por qué este principio es tan importante a día de hoy como lo ha tenido que ser siempre. Pero antes de llegar directamente a ese principio, yo quiero pues empezar a construir esas bases para entenderlo mucho mejor. Como ustedes pueden ver en la imagen, vemos a un joven con una Biblia, ¿cierto? ¿Y por qué puse esa imagen? Porque es que para nosotros, si somos honestos y sinceros, el tener una Biblia en nuestro hogar, en nuestro cuarto, en una biblioteca, en la mayoría de casos es sencillo, ¿cierto? De hecho, muchas familias, aunque no son cristianas, tienen Biblias en su casa. No sé si ustedes tal vez han ido a la casa de alguien que no es creyente cristianamente, pero tiene una Biblia y tal vez la tiene abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, que dicen que es por protección. Entonces vemos que cualquier persona, prácticamente, a menos yo sé que en este caso hay unos países que están siendo perseguidos, pero el punto es que sí, tener una Biblia es algo que no es tan difícil como tal vez fueron hace algunos siglos. Esto nos muestra entonces que es simple poder conseguir la Biblia en esta época, y tal vez los que estuvieron conmigo en una clase que dimos de historia de la iglesia sabrán la dificultad y cuánta sangre fue derramada para que nosotros hoy en día podamos tener ese acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma y en los demás idiomas del mundo entero. No fue fácil para tal vez los que no lo sepan. Fueron siglos de lucha para que nosotros hoy en día podamos tener la palabra en nuestro idioma, la podamos tener en nuestro hogar, que con la ayuda de Dios simplemente si tenemos el dinero en su bendición, podemos ir a una librería y comprarla. Anteriormente eso no era así, era muy difícil y como lo dijimos, se derramó mucha sangre, Dios en su voluntad nos lo permite tener y necesitamos ser agradecidos con que hoy podamos tener la Biblia en nuestras manos. Y de hecho, eso es uno de los más grandes legados de la reforma del siglo XVI. Hubo muchos legados, pero dos que yo quiero nombrarles es el principio de interpretación privada, del cual hablaremos luego, como les comenté hace un momento, y la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, a la lengua de los pueblos, las lenguas que las personas hablan. Porque en el momento en que los reformadores se levantan, solamente estaba la Biblia en latín, no estaba la Biblia al inglés, que era, digamos, el idioma que se manejaba en el pueblo, los pueblos de Europa, porque en ese momento la Iglesia Católica Romana de ese momento solamente permitía a los que pertenecían al clero leer la palabra, interpretar la palabra, y al pueblo se le leía en el latín. Si alguien tenía una Biblia, llegó a cierto momento en la historia, podía tener problemas legales y esa Biblia que le encontraran, fuera el idioma que fuera, sería quemada. Entonces, uno de los grandes legados de la Reforma fue ese, cuando Martín Lutero se levanta y ve que la palabra de Dios tiene que ser llevada a cualquier persona, él hace una traducción al alemán.
Cuando otro gran reformador, William Tyndale, tal vez alguno de ustedes ha visto unas Biblias que dicen Tyndale en la parte de abajo, porque esa es la casa que las produce, es en honor a este hombre que también toma del griego, traduce al inglés y la brinda al pueblo. Este hombre muere quemado, pero aún así su legado sigue vigente, porque 2 años después de su muerte, en la misericordia de Dios, el rey de ese momento autoriza que la Biblia que él había traducido junto con su equipo fuera llevado a todos los pueblos de Inglaterra. Entonces empezamos a ver ese legado maravilloso que Dios nos permite de poder tener la palabra en nuestro lenguaje vernáculo, en nuestro lenguaje del pueblo. Si queremos ser enfocados en español, pero damos gracias porque están en prácticamente todos los idiomas del mundo y se siguen produciendo para llegar a aquellos que aún tal vez a día de hoy no se encuentren. Entonces vemos esa importancia de reconocer cómo es de fácil conseguir una Biblia, sí, pero al mismo tiempo, ¿por qué es fácil para nosotros? Y agradecer a Dios esa facilidad y no olvidar todo lo que ha sucedido para que hoy en día podamos leerla, podamos escudriñarla y podamos amarla, ¿cierto? Debemos no tenerla como decíamos ahorita, yo espero que no la tengamos así, abierta en un salmo, que le caiga polvo y esperar que esa sea la protección, que la Biblia esté abierta, no, que la leamos, que la escudriñemos y que pongamos esas defensas espirituales altas al comprender la palabra de Dios y a buscar a Dios, ¿cierto? Entonces, como lo decíamos, uno de los mayores logros de Martín Lutero, el reformador alemán, fue la traducción de la Biblia al alemán para que también cualquier persona pudiera leerla por sí misma. Y fue el mismo Lutero quien al ver lo que estaba sucediendo se enfocó en la cuestión de la interpretación privada de la Biblia. Cuando Lutero empieza a estudiar la palabra de Dios, él conocía varios lenguajes, entre ellos el latín, el alemán y también el griego, se empieza a dar cuenta que la palabra de Dios es necesaria que las personas la conozcan, pero como les comenté anteriormente, en ese momento había ciertas bulas papales, ciertos dogmas eclesiásticos que prohibían que las personas tuvieran una Biblia en el idioma del pueblo y mucho menos en cada hogar. Entonces él va en contra de eso. Él cree que la Biblia puede llegar a cualquier persona porque es la palabra de Dios para el mundo entero. Tanto así que cuando Lutero asiste a lo que conocemos como la dieta de Worms, él no solamente clava las 95 tesis, sino empieza a escribir en contra de las cosas que no son bíblicas, empieza a predicar la palabra de Dios. A él lo llaman a eso que hemos dicho, que es llamado la dieta de Worms. En esa dieta él tenía que arrepentirse de sus escritos y pedir perdón por todo lo que estaba diciendo en contra de la iglesia madre, que en ese momento se conocía así, era la iglesia católica romana. Entonces, él llevaba implícito, cuando él va a esta dieta de Worms, que yo quiero que se la imaginen, él va y está al frente no solamente de los grandes cleros del momento y parte eclesiástica, sino junto con reyes y príncipes de ese momento, él va con algo clarísimo y es el principio de la interpretación privada. Y de hecho, cuando él se le pidió que se retractara de sus escritos, él da una frase que a día de hoy es muy famosa y yo quiero leérsela. A él le dicen: Martín, ¿se arrepiente usted de todo lo que ha escrito y niega que eso sea verdaderamente así? Y él, ¿qué dice? Él dice lo siguiente: a no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente, no puedo retractarme, pues mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y el actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro. Esta es mi posición, así que Dios me ayude. Amén. Esa frase claramente hizo que luego hubiera una persecución contra él, pero él está diciéndoles algo muy importante. Sus pensamientos están cautivos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Yo quiero que notemos que Lutero dijo: a no ser que yo esté convencido. Y en debates anteriores que él había tenido, se había atrevido a interpretar la escritura en forma contraria a las interpretaciones que habían dado los papas o los concilios de la iglesia de ese momento. Entonces, el hecho de que él fuese tan atrevido de decir que estaba en contra de esas interpretaciones y que a menos que le mostraran en la palabra que la interpretación de él estaba correcta, era algo que no pasaba en ese momento,
le hizo ganarse una acusación de ser una persona arrogante por los miembros del clero de ese momento. Y claro, Lutero es una persona que no toma esos cargos a la ligera. Nos cuenta la historia que él agonizaba, que él lloraba sobre ellos, porque él decía, tal vez yo soy el que esté equivocado. Pero, y cuenta la historia que aunque él pensaba eso, él decía, bueno, yo puedo estar equivocado, pero también insisto en que el Papa y los concilios también pueden errar. Entonces es una lucha la que está llevando, porque para él solamente había una fuente de verdad, una sola fuente que está libre de error y es la palabra de Dios. Entonces cuando él sentía ese temor, iba a la escritura, la leía y decía, la escritura jamás se equivoca. Por tanto, a menos que las personas de la iglesia, el clero, el papado de ese momento, pudieran convencerlo de ese error, él se sentía moralmente ligado a seguir adelante con lo que su conciencia sabía que la escritura enseñaba. Él iba primeramente a la escritura, no a lo que los demás decían y lo que la tradición dictara. Y decía, aunque me dé tristeza, aunque tenga temor de lo que tal vez pueda suceder, yo me quedo con lo que la escritura enseña. Y es con esta controversia que nace este principio de la interpretación privada. Entonces, resumidamente por ahora, porque también lo veremos más a fondo tal vez en unos pocos minutos, ¿qué es la interpretación privada en pocas palabras? La interpretación privada de las escrituras, de la palabra de Dios, defiende que cualquier persona tiene derecho de leer las escrituras y estudiarla. Lo importante entonces aquí en este principio es tener la libertad de acercarse a la palabra de Dios. No depender de un concilio o de una sola persona a nivel mundial que nos dictamine lo que dice y lo que no dice y nosotros no tengamos la oportunidad de corroborar lo que es lo que sucedía en ese momento. Eso estaba sucediendo en la época de la Reforma. No sé si algunos de ustedes han tenido tal vez la oportunidad de leer o ver las películas acerca de, volviendo a Martín Lutero, que cuando él estaba estudiando, se le acercaban los demás monjes, porque él era un monje agustino, y le decían, Martín, ¿para qué estudias la palabra? Tú solamente lee lo que ya los papas y los padres de la iglesia han dicho sobre ella, y ya con eso queda suficiente. Eso es lo que sucedía. Ellos confiaban más en lo que los demás habían escrito que en acercarse directamente a la palabra de Dios a verificar lo que ellos también habían dicho sobre la palabra. Recordemos que la Iglesia Católica de ese momento decía que todo aquel que leyera la Biblia, si no había sido interpretada como ellos la estaban interpretando, estaba en pecado. Y aquellos que la intentaban no solo leer, sino distribuir, eran quemados como herejes. Entonces vemos lo que está sucediendo y vemos que aún en medio de esa dificultad, Lutero defiende la interpretación privada de la escritura y dice, no, momento, la palabra de Dios es para todo el mundo y cualquier persona en cualquier idioma debe tener la oportunidad de leerla y estudiarla. No solamente confiar en lo que se le está diciendo, sino que esa persona escudriñe y conozca al Dios de la Escritura. Entonces, tras esta declaración de Lutero, tras esta traducción que él hace de la Biblia al alemán para que el pueblo de Alemania pudiera entender la palabra, la Iglesia Católica Romana de ese momento no queda quieta, no se va a quedar quieta, sino que ellos movilizan todas sus fuerzas a lo que se le conoce como una contraofensiva, como una contrarreforma. Y esta contrarreforma se desarrolla en unas fórmulas que la Iglesia Católica de ese momento coloca en lo que se conoce, tal vez ustedes, algunos de ustedes también lo han escuchado, el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se discutieron muchas de las cuestiones suscitadas por Lutero y por los otros reformadores, como hablamos también de William Tilde, en otro caso de Calvino, pero lo interesante de lo dicho acá por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento sobre este tema es lo siguiente, yo quiero que lo leamos juntos. Yo lo leo y ustedes también lo leen en sus casas, ¿vale? Porque es muy importante. Pongámonos nuevamente en ambiente. Lutero está diciendo no, porque la palabra tiene que estar cerrada para el pueblo.
Dios en su palabra quiere que todos puedan llegar a ella y estudiarla. Y ellos colocan lo siguiente en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es muy largo, pero nos vamos a enfocar en lo que corresponde a lo que estamos hablando. Y dice, para controlar a los espíritus desenfrenados, ellos ahí estaban hablando de Lutero y los reformadores, ¿vale? Entonces, para controlar los espíritus desenfrenados, el Concilio de Trento decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las sagradas escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido de interpretación verdaderos, ha mantenido o mantiene, o incluso en contra de la enseñanza unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones en ningún momento puedan ser publicadas. ¿Qué vemos entonces en esta proclama? Primero, que es la responsabilidad, ellos están diciendo, que la enseñanza queda en las manos de la Iglesia Católica Romana para interpretar las Escrituras y declarar su significado. Entonces es claro que esta declaración fue concebida para responder al principio de los reformadores de la interpretación privada. Pero cuando nosotros seguimos examinando esta declaración, podemos ver que contiene tal vez un malentendido muy serio en cuanto al principio reformador. Y tal vez a día de hoy también exista ese malentendido y es muy bueno que nosotros lo quitemos. Tal vez ellos, cuando dicen para controlar los espíritus desenfrenados, nosotros creemos que de verdad los reformadores promovieron la noción de desenfreno. Tal vez ellos pensaban que la interpretación privada significa que la Biblia, cuando la lee un individuo, tiene derecho a interpretar la escritura en una forma de antojos y caprichos, o que cuando alguien se acerca a la Biblia puede interpretarla sin ninguna restricción. No, los reformadores no estaban hablando de eso. Debe entonces también otra pregunta, ¿debe el individuo tomar en serio las interpretaciones de otros, tales como las que se especializan en enseñar las escrituras? O sea, ¿es necesario un maestro? La respuesta a estos interrogantes que hemos puesto es clara. Los reformadores también se preocuparon por las formas y por los medios de controlar la anarquía mental de los lectores. Tanto así que esta es una de las razones por la que ellos trabajaron arduamente para delinear esos principios sólidos de interpretación bíblica, como ese freno a la interpretación que tal vez pudiera ser extravagante y que pudiera ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí hago una pausa. Quedamos claros que el principio de interpretación privada no es que yo la interpreto como yo quiera y como yo piense que es la interpretación. Eso no es, ¿cierto? El principio de interpretación privada es que Dios en su libertad nos permite llegar a su palabra, estudiarla, escudriñarla y conocerla sin la necesidad de solamente depender de un ente o de una persona que nos diga lo que significa y que no nos dé la oportunidad de estudiarla, ¿cierto? Entonces, eso es la interpretación privada, que tanto tú como yo podamos abrir la Biblia y que no tengamos problemas por ello. Que sí, tal vez tenemos maestros, claro, tenemos pastores, sí, pero se imaginan a día de hoy que tal vez el pastor, ustedes lo llamaran y le dijeran, pastor, es que estoy leyendo el Salmo 19 y no entiendo, y él les dijera, no, cierre eso, yo se lo explico y confía en lo que yo se lo digo y no vuelva a abrir la Biblia. ¿Se imaginan? Feo, ¿cierto? Eso es lo que evita el principio de interpretación privada. Todos tenemos ese derecho, ese regalo de poder ir a la palabra de Dios, que no podemos ser desenfrenados y para eso existen estudios y esas leyes de interpretación. Claro, que la misma palabra las muestra, pero entonces ese es el principio de interpretación privada hasta ahí, ¿cierto? Y es que hay un término, para continuar con esta frase, con este decreto, hay un término muy interesante que vemos en esta declaración,
Ahí ustedes ven en la pantalla donde dice trastornando, trastornar. Aquí la declaración dice que nadie tiene el derecho particular de trastornar las escrituras. Y yo estoy seguro que los reformadores estaban completamente de acuerdo con esta sección. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? No hay nadie que tenga el derecho de trastornar las escrituras. Estamos de acuerdo con esa sección. La interpretación privada jamás significó y jamás significará que los individuos, que las personas tengan derecho a trastornar las escrituras. Porque con el derecho, con el regalo que obtenemos de tener esta interpretación privada, viene también nuestra responsabilidad de tener la interpretación exacta, de tener la interpretación que el texto quiere brindar. Entonces la interpretación privada da licencia para interpretar, pero nunca para trastornar. Yo quiero que nos grabemos esa frase, ¿vale? La interpretación privada nos da licencia para interpretar, pero nunca para trastornar el texto, nunca para trastornar la Biblia a nuestros deseos y a lo que nosotros queramos que diga el texto. Entonces continuamos. En este periodo de la Reforma, la respuesta brutal de todo lo que está sucediendo fue la Inquisición, fue la persecución de aquellos que tradujeron las escrituras a la lengua del pueblo para hacerla asequible a los laicos, a las personas del pueblo. Y esto fue extenso. Y aún así Lutero estaba enterado de los peligros de este movimiento, todos los grandes reformadores, pero aún en medio de todo lo que estaba sucediendo, ellos estaban convencidos de la claridad de la escritura. ¿Se acuerdan de esa palabra? De lo que vimos la clase pasada. Así que aunque los peligros estuvieran allí y fuesen grandes para todos ellos, sabían que el beneficio de exponer a las multitudes un mensaje básicamente claro del Evangelio podría aportar más a la salvación eterna que a la ruina eterna que tal vez algunos estaban diciendo en contra de ellos. Entonces ellos preferían dar su vida diciendo el justo por la fe vivirá, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete y síguelo, que son mensajes claros en la palabra, que quedarse callados. Entonces ellos dijeron, nos arriesgamos por la palabra de Dios porque es clara y porque todo el mundo debe poder leerla y escudriñarla. Así que tanto Lutero como los demás reformadores estaban asumiendo y estaban inclinados a asumir ese riesgo de abrir esta compuerta maravillosa de la interpretación, de la lectura para todo el pueblo. Nosotros sabemos que por lo que hoy también la tenemos ya en nuestros hogares, que la interpretación privada dio acceso a la Biblia a los laicos, a las personas del pueblo. Pero el hecho de que los reformadores hubieran abierto esta puerta nunca terminó con el principio del clero educado. ¿Qué es el principio del clero educado? Es el principio que encontramos en la palabra, que Dios manda también que aunque todos escudriñemos su palabra, porque ya vimos la clase pasada que es un deber, también Dios ha puesto sobre nosotros maestros, pastores y demás personas con ciertos dones que también pueden ayudarnos a entender mejor la palabra. Entonces, la Biblia llega a nosotros, pero nunca termina con el principio del clero educado, de personas que nos pueden ayudar en el estudio. Entonces, sabemos que este principio del clero educado viene desde los días bíblicos, ¿cierto? Pablo enseñándole a Timoteo, y los reformadores reconocieron que en la práctica y las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento había un lugar significativo para el maestro, había un lugar significativo para el pastor, para aquel que enseña en el ministerio, que todos los maestros deberían ser conocedores en lenguas, en costumbres, en historias, en análisis literario. Claro que es un factor importante en la iglesia cristiana. Los maestros tienen un llamado, un don. Tanto así que la palabra dice, no sé si ustedes han leído, que los maestros tendrán mayor condenación. ¿Eso a qué se refiere? Que hay una mayor carga. Entonces es por eso que un maestro sí tiene que estudiar todo esto para poder brindárselo a las demás personas. Pero esto nunca es una excusa
para que cada persona también lea la palabra y la escudriñe, porque eso sí es un mandato para todos. Tú la puedes estar leyendo, puedes llegar a un momento que no entiendes. Ahí es cuando puedes recurrir a tales personas que Dios ha puesto en tu vida para que te ayuden en esa ocasión. Pero no es excusa para decir, no, yo no la estudio y simplemente que ellos me digan cómo tengo que interpretarla o que esto es así y esto es así, ¿cierto? Entonces ya vimos esas dos verdades. Uno, la interpretación privada nos permite que todos la leamos, pero dos, nunca esa interpretación privada fue dada para que no tuviéramos también maestros que nos puedan colaborar en determinados temas o en determinados pasajes que nos puedan costar trabajo. Entonces todos hemos sido llamados a ser Cristo para nuestro prójimo, a llevar a Cristo para nuestro prójimo, ¿cierto? Pero esto nunca va a significar que la iglesia local, que las iglesias no tengan supervisores o maestros. De hecho, mucha gente ha llegado a desencantarse, si podemos utilizar esa palabra, con la iglesia organizada en nuestra cultura actual. Algunos se han ido a una anarquía eclesiástica donde dicen, yo no necesito ningún pastor porque yo entiendo la palabra, o yo no creo en una iglesia organizada o un cuerpo de Cristo en mano de ciertas personas. Y estas personas que dicen que no se congregan por eso, porque ellos pueden leer la palabra por sí mismos, no han entendido el principio de interpretación privada y no han entendido la palabra de Dios, porque si la leemos, la escudriñamos, nos daremos cuenta que Cristo siempre quiere que crezcamos como comunidad bajo las personas que Él ha puesto y bajo también nuestro estudio de su palabra, ¿cierto? Entonces estas personas que tal vez están diciendo, no, yo no creo en un pastor, yo no creo en una iglesia, pueden irse a un subjetivismo radical. Y es aquí donde quiero entrar. Pero hasta este momento, si yo quiero que alguien me diga, sí, si vamos bien, vamos mal, hemos entendido lo que hasta este caso, hasta este punto, es la interpretación privada y por qué nosotros tenemos esa libertad, pero al mismo tiempo también tenemos una obediencia. No sé cómo ustedes van, cuéntenme cómo vamos hasta ahí, por favor. Bien, bien entendido, Felipito. Listo. Está muy claro, sí. Vale, muchas gracias a todos. Entonces continuamos. ¿Qué es el objetivismo y el subjetivismo cuando nosotros entonces llegamos a esto que ahora conocemos como ya la interpretación privada? Tal vez no sabíamos el nombre, pero sí lo aplicábamos día a día, ¿cierto? Pues podemos decir brevemente que cuando nosotros hablamos de subjetivismo, estamos hablando de que hay personas que al leer la Biblia la tomarán como algo subjetivo y no objetivo. Significa que podrán decir que para ellos significa algo y eso está bien, y que tal vez para ti o para mí significa otra cosa y que eso también está bien. Pero nosotros debemos recordar que la Biblia es objetiva, no es subjetiva, y debemos leerla de la manera que Dios ha puesto para que nosotros la entendamos. Claro que va a haber ciertos comentarios o ciertos pasajes en particular que pueden tener posibles aplicaciones personales, claro, eso sí lo sabemos todos. Hay pasajes donde Dios nos coloca una aplicación personal, una aplicación para lo que estemos viviendo, pero no debemos olvidar que en el contexto tiene que haber un significado correcto. Entonces, todas esas interpretaciones subjetivas, todas esas interpretaciones opcionales que se contradigan y que sean obviamente exclusivas, no pueden ser verdad. Porque si son verdad, ¿qué significa? Que Dios está mintiendo y Dios no miente. Entonces la palabra es objetiva, es una verdad absoluta y debemos buscar su significado. Y cuando tenemos ese significado, con la guía del Espíritu Santo y el estudio, es allí donde podemos llegar a esa ayuda personal, a ese significado personal que Dios está colocando para nosotros, a nuestras vidas o a lo que estemos viviendo en ese momento. Pero nunca podemos desviar el camino
y los puntos claros para llegar a ese entendimiento. Primero necesitamos llegar a lo que la palabra está diciendo para no darle ese significado que tal vez es incorrecto. Y sobre ese ejemplo que damos, no sé si les ha pasado que ustedes le dicen a una persona algo y esa persona les dice, sí, para ti la Biblia puede significar eso, pero para mí significa esto, entonces está bien. Pero ya vimos una y otra vez que la palabra Dios nunca ha dicho que eso esté bien. Es su palabra, debemos respetarla como lo que es su palabra y leerla como su palabra, ¿cierto? No como lo nuestro, sino lo que a Él le pertenece. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Debemos entonces tener esto claro. La primera meta, cuando nosotros entramos al estudio de la interpretación bíblica y al estudio bíblico, si queremos ser más amplios, es llegar al significado objetivo de la escritura. Y cuando llegamos allí, lo hacemos para evitar las trampas de la distorsión causadas por permitir que las interpretaciones sean gobernadas por el subjetivismo. Hay muchas escuelas de pensamiento que todavía permiten esto y eso lo veremos la próxima clase. Pero entonces, por hoy yo quiero que quede claro esto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos teología, debemos hacer una distinción en estos temas. Nosotros debemos saber que no solamente existe una interpretación, de la cual ya hemos hablado y hablaremos más a fondo en la próxima clase, que es la hermenéutica, sino también hay otra parte que es la exégesis. Y la exégesis tiene un hermanito malvado que se llama eisegesis. Eso también lo veremos más a fondo en las próximas clases, pero quería nombrarlo. ¿Qué es la exégesis de la escritura? Que esa es la correcta, ¿vale? Exégesis, para que se nos quede a todos, es cuando nosotros extraemos de las palabras su significado, lo que Dios quiso comunicar, ni más ni menos, no son nuestros pensamientos, es lo que Dios ha puesto. Por otra parte, eisegesis, que quiero que se acuerden, el hermano malvado, implica leer la palabra dentro de un texto y leer algo que no esté allí. Entonces, la exégesis es una empresa, una visión objetiva de la palabra de Dios. Y la exégesis implica ese ejercicio que debemos hacer para llegar a ese verdadero significado. Mientras que la eisegesis ve algo que no está en el texto, por lo cual lastima el comunicado que Dios quiso darnos por medio de ese texto, al colocar primeramente nuestros pensamientos y no los de Dios. ¿Y por qué es que muchas personas están de acuerdo a día de hoy con hacer eisegesis de un texto, de un pasaje? Es porque hay muchos pasajes en donde la Biblia nos va a decir cosas que no queremos oír, ¿cierto? A veces nos va a decir, deja de hacer esto, deja de comportarte así, y no queremos oírlo. Entonces, ¿qué es más fácil para nuestra sociedad? Permitir que nuestros pensamientos nos dominen y no la Biblia, que es aquella que nos debe dominar. Por eso vemos muchos estudios de tanto de adultos como de jóvenes que para elegir un tema van a Google y dice qué dice la Biblia acerca del amor y empiezan a predicar de diferentes cosas, pero no van al pasaje a ver si aunque diga la palabra amor, les estoy poniendo ese ejemplo, verdaderamente el contexto y el foco sea el amor. O se nombró como tema secundario, pero el texto que se eligió esté hablando de algo diferente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tomar los temas y acomodarlos a lo que nosotros queremos. Pero ya vimos que no, debemos hacer todo lo posible para enseñar lo que el texto dice y ya cuando sabemos lo que el texto dice, es allí donde podemos hacer ese puente y hacer esa aplicación personal. Yo sé que estamos hablando mucho de exégesis, eisegesis, puente, todo eso lo veremos más a fondo en las próximas clases ya cuando estemos en la teoría de la hermenéutica y la exégesis, ¿vale? No se me preocupen. Pero por esta clase yo quería dejar eso claro. Ojo con el subjetivismo y busquemos el objetivismo porque Dios dice algo y su palabra es así. Ya sabemos, aplicaciones personales, claro, pero siempre primero buscando el significado objetivo del texto que vamos a estudiar. Así que el subjetivismo no solamente va a producir esa distorsión de lo que dice el texto, sino que también trae consigo arrogancia. Y tal vez nos preguntemos, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto trae arrogancia?
Claro, porque es que, ¿qué está pasando con esa persona que está siendo subjetiva y haciéndole eisegesis, o sea, sacándole un significado que no está al texto? Es diciéndole, está diciéndonos que lo que él cree es lo que él ve, es lo que cree y eso está bien. Mejor dicho, una persona que puede ser subjetiva y que produce esa distorsión al texto, dice yo lo creo o simplemente porque lo creo. Y si esa persona, uno llega a decirle algo o quiere debatir lo que significa, puede llegar a la arrogancia de decir, no, mi manera de verlo es correcta porque es mi opinión, porque yo lo veo así y porque yo creo que es así. Eso es arrogancia. Si nosotros, claro, hay temas que podemos debatir, ¿cierto? No, mira, yo no creo que esto sea así o yo no creo que tú hayas leído bien, sí. Pero eso es cuando tú has hecho un estudio. Pero imagínate todas esas personas, yo quiero que lo imaginemos, que sin conocer la Biblia y tú le hablas de algún tema, dice, no, yo creo que es así porque yo lo veo ahí. Eso es arrogancia. Entonces sí vemos que el subjetivismo no solo ataca la parte del conocimiento, sino también la fibra moral del ser humano. Te estás no solamente mintiendo a ti mismo, sino estás haciéndole un daño a la comunidad que tal vez tú estás enseñando al decir que solamente tú tienes la razón y que porque tú lo crees está bien. Entonces también tengamos mucho cuidado con ese tema. Porque es que si nuestros puntos de vista no pueden pasar la prueba del análisis objetivo y de la verificación, la humildad que nos exige que podamos, lo que estemos estudiando pueda ser probado, entonces nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque es que es la arrogancia la que les permite a esas personas mantener esa posición sin base. Y hay personas que te dirán cuando llegues a decirles algo sobre la palabra que tal vez está mal interpretada, que si te gusta creer lo que quieres creer está bien. Y es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Esas personas te podrán decir, ¿sabes qué? Cree lo que tú crees, yo creo lo que yo creo y no te preocupes por mí. Y en apariencia, una persona así tal vez para el mundo pueda ser humilde, pero sabemos que eso solo es en la superficie, pues eso es arrogancia, pues está en contra de buscar la verdad, de profundizar y decir, ¿sabes qué? Sí puedo estar equivocado, ven, estudiamos, ven, nos acercamos, buscamos ayuda, eso es humildad. Pero hay personas que con tal de mantener su posición se niegan al estudio, se niegan al análisis de lo que está sucediendo y prefieren quedarse con su idea de que porque yo lo digo, está bien. Entonces, ese es otro problema del subjetivismo. No solo daña la escritura, sino daña nuestro corazón en arrogancia. Así que los puntos de vista privados, que estamos hablando de la interpretación privada, deben ser entonces, ¿qué? Evaluados a la luz de la evidencia y la opinión externa. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestros puntos también sean verificados como comunidad. Primero por eso, porque somos comunidad. Y segundo, porque nosotros debemos aceptar algo, y lo vimos también en la clase pasada. Nosotros cuando llegamos a la Biblia, a leerla, cuando estamos empezando a leer este maravilloso libro, llegamos con un equipaje pesado, ¿cierto? Llegamos con un exceso de equipaje, que es el pecado y lo que tal vez hemos vivido o lo que nosotros conocemos y nos falta por conocer, que puede distorsionar lo que la palabra está diciendo. Entonces no tenemos ese entendimiento puro y perfecto de la escritura. Todos vamos a tener algunos puntos de vista y a mantener algunas ideas que no son de Dios. Entonces, cuando estamos en comunidad y nos unimos en estudio y nos compenetramos los unos a los otros en el amor de Dios, allí es donde sabemos tal vez cuáles son esos puntos de vista que están contrarios a las ideas de Dios. Y si somos humildes, los abandonaríamos. Porque es que si estamos solos, vamos a seguir siendo arrogantes. Entonces es muy difícil quitarnos esas vendas que tal vez tenemos si no estudiamos como comunidad, y esos puntos de vista que tal vez tenemos de la palabra, si no son puestos y evaluados a la luz, tal vez sigamos con ellos y nos estemos haciendo un daño a nosotros y tal vez a aquellos que nos rodean y nos escuchan, ¿cierto? Entonces, nuestros puntos de vista necesitan
ser armonizados por la palabra de Dios, pero también ser templados por la investigación y el conocimiento de otras personas que buscan y también anhelan conocer más a Dios. Entonces, ese es el objetivismo y ese es el subjetivismo. Yo espero que pues, esa parte también nos haya quedado clara. Estas 3 primeras clases van a ser de historia, ¿vale? Un poco de historia para que entendamos de dónde viene la interpretación, por qué es necesaria la interpretación y cuáles son los alcances de la interpretación que Dios nos permite a nosotros como seres que no, seres únicos, que podemos interpretar la Biblia y leerla. Hoy en esta noche tal vez tú la leas sin necesidad de alguien del clero que te esté diciendo o que el pastor te esté vigilando esta noche. Esa es el principio de interpretación privada, pero también vimos que este principio no permite que nosotros interpretemos a lo que queramos, sino que siempre busquemos el significado de la palabra de Dios correctamente. La palabra se interpreta a sí misma, eso también lo veremos, eso es un punto focal al momento de estudiarla e interpretarla, y siempre buscando que lo que nosotros entendamos sea también mirando cómo los demás cristianos en todas las épocas lo han entendido. Y ver si tal vez estamos bien o estamos mal y seamos humildes para tal vez cambiar algo que no está en la palabra y nosotros lo creamos por una u otra razón. Pero entonces esa es la interpretación privada. Le damos gracias a Dios por cada palabra que está en sus hogares, sea que ustedes la tengan física, sea que ustedes la tengan en sus celulares. Damos gracias a Dios porque esas traducciones, esas palabras que tenemos hoy en español, ha recorrido un largo camino. Entonces, no solamente la leamos, sino estudiémosla y aprovechémosla. ¿Y qué reflexión yo quiero dejar de lo que hemos hablado hoy? Primero, para que no se nos olvide, sí, los maestros, los pastores son necesarios. Pero el hecho de que sean necesarios, porque la palabra lo dice, nunca te quita el derecho a ti y a mí de estudiar la palabra de Dios y tal vez si es necesario refutar con bases lo que no te parece correcto. Tal vez ustedes han escuchado de historias en donde alguien que empezó a leer la palabra le dice, pastor, mire, yo he estado leyendo y veo que eso que usted hace, un ejemplo, lo que usted hace con estos pactos de dinero no está en la Biblia. Dios es el único que hace pactos. Nosotros no podemos hacer pactos con Él y le explicas. Y si esa persona te dice, no, ¿usted por qué la está leyendo? Tú le dices, mire, yo tengo el principio de interpretación privada y quiero hablar con usted para ver qué podemos hacer. Tal vez el pastor en su humildad diga, sabes que sí, vamos a estudiar más este tema. O tal vez en su negligencia diga, no, no sé, te excomulgo de la iglesia y quedas bajo maldición, que muchos llegan a decir eso, no sé si lo han escuchado. Pero lo importante es que tú tienes la conciencia tranquila porque tú también estás buscando a Dios. No solamente confías en lo que los demás te digan de quién es Dios, sino que tienes esa relación personal de buscarle y de querer conocerle, ¿cierto? Entonces, maestros y pastores necesarios, pero tienes ese derecho a estudiar la palabra y con las bases que son correctas. Segundo, nosotros también debemos ser, así como ese ejemplo de ese pastor, debemos ser humildes para cambiar los errores y tal vez las interpretaciones erróneas que tengamos y reconocer que Dios nos ha dado su palabra nunca para torcerla según lo que nosotros queramos que diga, sino para entenderla y para compartirla con todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 28? Lleven este evangelio a toda criatura. Entonces Dios nos ha dado su palabra, sus enseñanzas, nunca para torcerla para nuestro beneficio personal, sino para poder entenderla y llevar este mensaje maravilloso, esta buena nueva, este evangelio a aquellos que todavía están ciegos y están en tinieblas por el mundo. Y ya para terminar esta reflexión, teniendo esos 2 puntos, lo último, el estudio privado de la Biblia. Entonces ya queda claro que es un medio importante de gracia que Dios nos ha brindado para que el cristiano pueda estudiarla. De verdad es un privilegio poder tener nuestras palabras el día de hoy en nuestros hogares. Pero ese privilegio también es un deber de todos nosotros, porque en la gracia que Dios nos ha brindado de tener su palabra, también nos ha provisto de inteligencia,
de talentos, y externamente de nosotros nos ha brindado maestros, pastores en su iglesia para asistirnos en el estudio. Entonces no tenemos excusa. ¿Y qué mejor maestro que quién? Que el Espíritu Santo, que es aquel que nos ilumina su palabra, nos ayuda a encontrar no solo ese significado perfecto del texto, sino esa aplicación para nuestras vidas en este siglo XXI, y nos permite llegar a esa enseñanza sólida y al estudio diligente, que es el buscar la verdad en la palabra de Dios. Entonces, que debemos pedirle a Dios que nos bendiga con humildad, que nos dé esa humildad para estudiar, sabiendo que necesitamos tal vez quitarnos ideas y entregarnos más al estudio, y que sea el Espíritu Santo que nos ayude al estudio correcto de su palabra. Yo sé que el tema de hoy también es así un poco histórico, tal vez haya quedado tal vez alguna pregunta, no sé si ustedes tengan, pero espero que con esto ya quedemos con las bases que necesitamos para nuestra tercera clase, donde ya vamos a ver un poco qué es la hermenéutica. Todavía no vamos a entrar de lleno, no se me preocupen, y vamos a ver los principios hermenéuticos que había entre los judíos de los primeros siglos de Cristo y antes de Cristo, y los principios hermenéuticos entre cristianos también en los primeros siglos. Pero quería dejar claro este tema de la interpretación privada para que entendiéramos esta maravillosa verdad de tener la palabra al día de hoy en nuestra casa y darle gracias a Dios por eso. Sabiendo que tenemos obviamente un deber de estudiarla correctamente y de estudiarla, porque tampoco podemos quedarnos esperando a que el predicador de YouTube o nuestro pastor nos diga lo que dice sin nosotros buscar lo que Dios también dice en el texto, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta aquí la segunda clase. Espero que se haya entendido, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado, por favor, si no se preocupen, esto vamos a seguir avanzando, y al igual que en neumatología, todo va a seguir clase a clase, vamos colocando ladrillitos, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o reflexión. En el chat hay una pregunta: ¿qué es exégesis y qué es exégesis? Listo, bueno. Muchas gracias. Es que no alcanzo a ver el chat, Paz, pero listo. Nosotros vamos a ver lo que es una exégesis al final de lo que veamos hermenéutica, porque hermenéutica es la interpretación, es la ciencia de la interpretación, para que ustedes tengan claro eso. También lo veremos más a fondo. Y la exégesis, aquí viene